Desde el 7 de octubre de 2023, Israel ha estado en el banquillo de la opinión pública internacional y ha sido declarado culpable todos los días. Para sus numerosos detractores, enemigos y antisemitas de todo tipo y de diversos orígenes políticos, el caso en su contra, como un vestigio del colonialismo que nunca debió haber existido, que merecía ser atacado el 7 de octubre, y que es un estado de apartheid que comete genocidio, es irrefutable. Pero, ¿y si todas estas acusaciones, amplificadas diariamente por los medios corporativos liberales, no son más que mitos y mentiras que pueden ser expuestos y refutados sistemáticamente con una simple investigación y lógica legal? Esta semana en Think Twice discutimos la verdad sobre Israel en juicio con un juez federal que acaba de escribir un nuevo libro importante, Demolishing the Case for the Prosecution of the Jewish State. Hola y bienvenidos a Think Twice. ¿Es posible escribir sobre el caso en contra de Israel que están presentando aquellos que desean destruirlo de una manera fácil de entender pero sistemática, que pueda desacreditar las suposiciones que están detrás de gran parte de la cobertura y discusión sobre el conflicto en Medio Oriente? En un mundo donde una nueva generación de periodistas ya no parece particularmente interesada en los hechos, sino en argumentos y suposiciones ideológicas, quizá nadie que debería leer un libro así lo hará. Pero, sin embargo, es importante que examinemos esos argumentos y suposiciones como se haría en un tribunal y ver si alguna de esas acusaciones resiste el escrutinio. Puede que la evidencia confirmada de manera objetiva e independiente, los hechos históricos, no le importen a los activistas woke que se hacen pasar por periodistas o incluso expertos en derecho internacional. Pero debería importarle a todos. Hay personas serias y bien intencionadas que afirman que lo que más necesitamos ahora son estrategias inteligentes en redes sociales o trucos diseñados para llegar a los jóvenes que obtienen sus noticias y conocimientos sobre el mundo de sus feeds de TikTok. Pero ellos y el resto de nosotros también necesitamos un compendio sistemático y bien argumentado de los hechos y la verdad. Y estamos agradecidos de tener hoy con nosotros a alguien que ha hecho precisamente eso. Roy K. Altman es un juez federal que ejerce en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida. Nació en Venezuela, pero emigró a los Estados Unidos cuando era niño. Estudió en las universidades de Columbia y Yale, y trabajó como fiscal federal adjunto durante 6 años antes de ejercer la abogacía y luego ser nombrado juez federal en 2019. Y es el autor del nuevo libro, Israel on Trial, Examining the History, the Evidence, and the Law. Juez Roy Altman, bienvenido a Think Twice. Gracias por invitarme. Bueno, juez, muchas gracias por tomarse el tiempo de acompañarnos hoy. Quiero empezar preguntándole, ¿qué lo impulsó a escribir este libro en este momento? Se han escrito innumerables libros sobre Israel y el conflicto con los palestinos y otros que quieren destruirlo. ¿Qué hace que este libro sea único y especialmente oportuno? Así que escribí el libro no exactamente por el 7 de octubre, sino por las consecuencias del 7 de octubre. El 7 de octubre fue horrible, como sabemos. El asesinato masivo, las decapitaciones, el quemar vivas a familias enteras en sus casas, en sus mesas de desayuno, en sus fiestas de baile por la paz. Pero lo que fue casi más sorprendente, recuerden, todos hemos estado acostumbrados a la violencia de los palestinos durante muchos años. Pero lo que fue más sorprendente quizás fue la reacción el 8 de octubre, el 9 de octubre y el 10 de octubre, no a miles de kilómetros de distancia, sino aquí en nuestras instituciones sagradas, en mis alma mater, en Columbia y Yale y otras, en nuestras organizaciones internacionales, que, en muchos casos, fueron construidas y fundadas específicamente con el propósito de garantizar que, a raíz de un verdadero genocidio cataclísmico contra los judíos, que nunca más habría un momento en el que la civilización judía estuviera en peligro. Y sin embargo, en el momento en que más necesitábamos estas instituciones, en un momento, un punto de inflexión en la historia de la civilización occidental, todas estas instituciones le dieron la espalda a los judíos.
Así que tomé la iniciativa de empezar a viajar por todo el país, dando discursos en casi los 50 estados en iglesias de todas las denominaciones, en más de 60 campus de universidades, escuelas de derecho y preparatorias, sobre Israel, sobre su pasado, su doloroso presente, su esperanza de un futuro más brillante. Y entonces me di cuenta de que muchas de las personas que asistían a mis charlas eran jueces federales ellos mismos. Así que inicié un programa para llevar jueces federales de todo el país, en su mayoría no judíos, que nunca habían estado en Israel, a Israel, para que pudieran ver por sí mismos lo que realmente estaba sucediendo en el lugar. Y de eso surgió algo realmente transformador e inspirador. Y eso fue que estos jueces regresaban de sus viajes a Israel y recorrían sus propios estados, Alabama, Arkansas y Nebraska, visitando sus propias escuelas, universidades e iglesias para hablar sobre Israel. De hecho, di una charla en la sinagoga Alt Alton en el Upper East Side hace unas semanas. Estaba lleno, tal vez había 300 o 400 personas. Y dos jóvenes, que no eran judíos, se me acercaron y me dijeron, «Juez». Y yo les dije, «¿Qué hacen ustedes aquí? ¿Están en proceso de conversión o qué?» Y ellos dijeron, «No. Teníamos que conocerte porque fuimos asistentes de dos jueces federales a los que llevaste a Israel». Y dijeron, «Juez, ¿qué les hiciste a nuestros jueces?» Y yo dije, «¿A qué te refieres?» Dijeron que regresaron de Israel totalmente transformados, con presentaciones de PowerPoint que obligaban a todos a ver, a los otros jueces, al personal del tribunal, a sus asistentes legales, a los abogados. Y eso es lo que he estado viendo en todo el país. Y, por cierto, ahora hay suficiente dinero en la fundación para llevar indefinidamente a cualquier juez federal de Estados Unidos que quiera ir. Y luego recibí todas estas llamadas de jueces de la Suprema Corte Estatal de todo el país que decían, «Oye, ¿qué pasa con la discriminación? Nosotros también queremos ir a Israel. ¿Por qué solo llevan a jueces federales?» Así que inicié un programa a través de iTrek. El primer programa fue a través del Congreso Judío Mundial para jueces federales. El segundo programa fue a través de iTrek para llevar a jueces de las Supremas Cortes Estatales de todo el país. Y me enorgullece decir que ahora en octubre vamos a llevar a 20 jueces de las Supremas Cortes Estatales. De hecho, acabo de dar un discurso en la Fundación de Políticas Públicas de Texas, TPPF, en Austin, Texas, una organización increíble. Estaba lleno. No, en serio, ningún judío. Y la mayoría de los miembros de la Suprema Corte de Texas estaban en la primera fila. Yo dije, oigan, no voy a llevarlos a todos en el primer viaje. Van a tener que jugar piedra, papel o tijeras, ya saben, pero eso es una muestra de lo inspiradores que son estos viajes y de cuánto se necesitan estos viajes. Pero el punto es responder directamente a tu pregunta. En el transcurso de estos últimos 3 años, he tenido miles de conversaciones con personas de todo el país sobre Israel. He llegado a reconocer que todo el debate sobre Israel realmente se reduce a 6 cosas principales que la gente cree sobre Israel. Y de hecho, si quitas todo el veneno, la emoción y la diatriba, cada una de esas 6 afirmaciones es, en esencia, una afirmación legal. Así que me dije, ¿por qué no aplicar la misma metodología legal que jueces, jurados y abogados aplican todos los días en los tribunales y despachos de abogados de este país? Es una metodología probada por el tiempo que hemos estado usando durante cientos de años, y es una metodología en la que confiamos porque la usamos, donde decir la verdad importa más en nuestros tribunales, donde la vida de alguien está en juego. Y la aplicamos a cada una de estas 6 afirmaciones y vemos qué sucede. Por eso el libro se llama Israel en juicio. Llevamos a Israel a juicio. Presentamos las 6 afirmaciones. Cada capítulo tiene una afirmación. 6 capítulos, 6 afirmaciones. Aplicamos la metodología relevante. Presentamos los hechos y emitimos un veredicto a favor o en contra. Así que esa es la idea detrás del libro. Gracias por sintonizar Think Twice. Ya sea que nos estén escuchando en cualquiera de las plataformas de podcast o viéndonos en vivo en Facebook, X o en el canal de YouTube de JNS, por favor denle like y o suscríbanse a JNS, hagan clic en la campanita para recibir notificaciones y déjenos buenas reseñas. Además de Think Twice, hay un podcast diario de Jonathan Tobin donde comparto más noticias y análisis con ustedes sobre los temas más importantes que enfrentamos hoy en día. Pueden encontrar el programa diario como Jonathan Tobin Daily en el canal de JNS, donde sea que escuchen sus podcasts. Y ahora, de regreso al programa de hoy.
Eso realmente son buenas noticias sobre los jueces federales, porque creo que ambos sabemos que hay mucho trabajo legal por hacer para combatir el antisemitismo y el antisionismo en este país. Pero como dices, has expuesto estas 6 acusaciones básicas contra Israel que ya analizaste. Pero antes de profundizar en ellas, creo que la pregunta que debe responderse es, dado que gran parte de la prensa, así como aparentemente casi todos en el mundo académico y otros sectores de la sociedad, están dispuestos a creer las mentiras sobre Israel que tú desmientes en este libro, ¿qué te hace pensar que personas que se han visto impulsadas a creer en ellas? Porque encajan en todo un conjunto de ideologías neomarxistas tóxicas sobre la raza y la sociedad en las que ya han sido adoctrinados. Independientemente de los hechos, escucharán incluso el caso más bien fundamentado, bien investigado e irrefutable en sentido contrario. Y si no es para ellos, ¿para quién está destinado este libro? Bueno, diré dos cosas sobre eso. La primera es que en las últimas semanas desde que salió el libro me ha sorprendido docenas y docenas de llamadas, mensajes de texto y correos electrónicos que he recibido, ya sea de amigos o familiares míos que se han comunicado para decirme que algunos de sus amigos, familiares, compañeros de trabajo o personas que conocen por la escuela de sus hijos los llamaron para decirles, oye, antes no estaba seguro sobre Israel o estaba en contra de Israel por X, Y o Z, y leí el libro de tu amigo. Y no sabía nada de lo que estaba ahí antes porque nunca me lo enseñaron, y nunca volveré a decir esas cosas. Y lo segundo que diré sobre eso es que esa pequeña muestra, aunque sea mínima, en solo las últimas 2 semanas, es muy consistente con lo que he visto en mi gira de conferencias por este país durante los últimos 3 años. Y eso es que en todo este país yo tenía personas, no necesariamente el mismo día de la conferencia, sino en los días o semanas después de una charla en su comunidad, ya fuera en Pittsburgh, Kentucky, Ohio o donde fuera. Se acercaban a mí en mi despacho o a través de un amigo y decían, ¿sabes qué? Solía publicar sobre Gaza, solía usar una cufilla, solía pensar X, Y y Z, y no sabía nada de lo que hablaste en ese discurso. Y nunca volveré a hacer eso. Y algunos incluso dirán, lo siento. Y entonces, ¿por qué está pasando eso? Está pasando ante todo, porque lo que yo creo que acapara toda la atención en Internet, y es justo lo que mencionaste en tu pregunta. La premisa es que todos en Estados Unidos han apagado su cerebro. Todos tienen el cabello morado y usan una cufilla y quieren la caída de la civilización occidental. Y eso simplemente no es cierto. Estas son las voces más ruidosas en Internet. Cualquiera que siga lo que pasa en Internet entiende que el algoritmo recompensa la toxicidad, premia a quienes hacen más ruido. No necesariamente refleja la realidad, está bien, y por supuesto es importante indignarse por algunas de las cosas que vemos en Internet. Y por cierto, deberíamos estar aún más indignados por cómo esto se filtra en la prensa convencional. Ya sabes, Nick Kristof hoy escribió un artículo ridículo sobre cómo deberíamos preocuparnos por las violaciones a los palestinos. ¿Dónde estaba él ante las violaciones, la violación masiva del 7 de octubre? ¿Qué historias está contando en ese artículo? ¿Quién las ha verificado? Es ridículo lo obsesionado que se ha vuelto con los judíos y el único Estado judío en el mundo, y no está solo, ¿verdad? Es representativo de la gente de la prensa convencional en otros lugares. Pero no debemos olvidar que las personas que trabajan para el New York Times o que tienen el cabello teñido de morado, usan una cufilla y le gritan a sus compañeros judíos en Colombia, son una fracción muy pequeña del país. Y he estado por todo este país en los últimos años. Y esto es lo que les voy a decir. El país, en términos generales, se puede dividir en 3 grupos principales. El primer grupo, llamémoslo un 10%, puede que no sea exactamente un 10%. En algunos lugares es mucho menos del 10%, en otros lugares es más del 10%. Pero en general, llamémoslo un 10%, son virulentamente anti-israelíes. Han creído ciegamente todas las mentiras de las que hablamos en el libro. Sí, algunos de ellos podrían entrar en razón, pero muchos forman parte del virus mental que realmente está arrasando con nuestra sociedad. Y tiene mucho menos que ver con los judíos que con el odio hacia todo lo que representa Estados Unidos. Ellos creen que Estados Unidos es una fuerza del mal en el mundo, que los predecesores y antepasados de Estados Unidos eran en sí mismos malvados y que grandes injusticias deben ser rectificadas, presumiblemente socavando todo lo que siempre ha representado Estados Unidos. Creo que eso es una fracción muy pequeña, como dije, el 10% del país.
Luego hay aproximadamente un 30% del país que es extremadamente patriótico. Aman a Estados Unidos. Ellos entienden que los judíos son una parte integral de lo que ha hecho que Estados Unidos prospere en estos últimos 3 siglos. Ellos creen en las palabras de Lincoln, que decía que nosotros como estadounidenses somos un pueblo casi elegido. Lincoln nunca usaba palabras por accidente. Él siempre elegía sus palabras a propósito. Estas son cosas en las que creían Washington, Adams, Twain y Hamilton, que los valores de Estados Unidos no son los valores de Inglaterra. Luchamos una guerra para no tener que ser como ellos. Los valores que se remontan a una tradición mucho más antigua y rica, los valores de la tradición judía. ¿Y cuáles son esos valores? Tolerancia religiosa, libertad de expresión y una sociedad meritocrática que se construye, sobre todo, sobre el Estado de Derecho. Estos son los valores de Estados Unidos y son los valores del antiguo y noble pueblo judío, y el 30% de los estadounidenses creen en eso. Ellos también, por cierto, entienden que Israel es el aliado geoestratégico más importante de Estados Unidos en el mundo. Una y otra vez, en todo el país, en iglesias y escuelas, se me acercan personas de la Marina, del Departamento de Guerra o de Adquisiciones Tecnológicas para el gobierno y me dicen, «Juez, usted no sabe ni la mitad de la historia. Le vendemos a Israel una pieza de tecnología militar. Y por cierto, sí se la vendemos, lo que estimula la economía estadounidense, donde más importa, en el complejo militar industrial, y crea miles de empleos para los estadounidenses». Y luego me dicen, Israel hace cosas que nosotros nunca podríamos hacer porque no estamos en guerra todo el tiempo como ellos. Lo prueban en combate en world scenarios and give us escenarios reales y nos dan evaluaciones minuto a minuto de lo que está haciendo bien y cómo está fallando en el campo de batalla. Y luego, un par de años después, me dicen que Israel nos lo devuelve gratis y es irreconocible. 10 veces mejor de lo que era. 10 veces más preparado para las guerras del futuro que se avecinan porque Israel lo ha combinado con la tecnología de IA, computación cuántica, aprendizaje automático y tecnología de guerra cibernética que desarrollan. Ellos son nuestro laboratorio beta, nuestro laboratorio de investigación y desarrollo que hace todo nuestro trabajo gratis y nos lo devuelve para que podamos usarlo de una manera que esté preparada para las guerras que se avecinan en el futuro. Pero eso es el 30% del país. Eso deja al amplio sector intermedio, el 60% de los estadounidenses. Por cierto, el libro definitivamente está escrito para ese 30% porque constantemente me lo dicen personas, incluso en grupos judíos o grupos cristianos sionistas. Oye, amo a Israel. Yo apoyo a Israel. Pero estoy en estos debates y no tengo las herramientas que necesito para defender a Israel contra las calumnias y las falsas acusaciones. El libro les da a estas personas las herramientas que necesitan, pero como dije, está el amplio sector intermedio. El 60% de los estadounidenses, ¿quiénes son? Quieren ir a trabajar, quieren un empleo bien pagado, quieren ser promovidos, quieren enviar a sus hijos a escuelas seguras. Si están en la universidad, quieren ir a clase. No quieren una protesta llena de personas con cufillas, interrumpiendo sus exámenes finales. Quieren conocer chicas, quieren que su equipo de fútbol gane el sábado, quieren ir a fiestas. Y no están tan preocupados por un conflicto que ocurre a miles de kilómetros de distancia, pero sí están abiertos a escuchar razones. Tienen corazones y mentes abiertas. Son estadounidenses de buena fe que se preocupan profundamente por la prosperidad futura de este país y de la civilización occidental. Y si podemos proporcionarles los argumentos racionales y de sentido común que necesitan para entender este tema, entonces podemos empezar a vacunarlos, a inmunizarlos contra el virus mental que se está propagando por gran parte de la civilización occidental. Por eso siempre digo, si en 3 o 5 años una de esas personas de ese amplio sector intermedio va a una fiesta, una cena, una carne asada y escucha una de estas acusaciones falsas contra Israel, genocidio, colonialismo, apartheid, lo que sea, pueden ir y decirle a un amigo, oye, ¿sabes qué? Aquí tienes este libro. Realmente no sé mucho al respecto. Pero un conocido mío en Miami parece saber de lo que habla. Toma el libro, lee el capítulo 3, tomemos una cerveza y me dices qué piensas. Y si el libro puede lograr eso, entonces creo que habrá sido un éxito tremendo. Sí, estoy de acuerdo contigo en eso. Ahora quiero pasar al primero de los 6 cargos que abordas. Que los judíos son colonos en la tierra de Israel y pedirte que expliques un concepto legal que es importante para tu argumento. ¿Qué es la prescripción adquisitiva y cómo impacta en la discusión sobre Israel? Sí, entonces solo responderé la primera pregunta, supongo. El tema de la prescripción adquisitiva, que es una figura jurídica por el cual,
cuando una parte posee la propiedad de otra parte durante un periodo de tiempo suficientemente largo, usualmente son alrededor de 7 años. De manera hostil y abierta, esa parte puede convertirse en el verdadero poseedor de esa propiedad si se cumplen un par de factores. Uno es que la otra parte no se oponga. Eso es realmente importante. El segundo es que no desposeíste ilegalmente a la persona de su propiedad, como echándola a la fuerza, ya sabes, a punta de pistola de la propiedad. La ley no te va a premiar por una conducta ilegal como esa. Normalmente esto sucede en situaciones accidentales, ya sabes, donde al principio es una granja grande en Ohio y nadie realmente va a esa parte de la granja, muy, muy lejos, a 200 acres de distancia. O el patio trasero del gobernador de Pensilvania. Sí, ya sabes, exacto. Y tienes tus ovejas pastando en mi terreno y lo haces durante suficiente tiempo. No vamos a permitir que la otra persona, que debió haber estado atenta al tamaño de su terreno, venga y te despoje después de que tú lo hayas usado durante 10 o 20 años. Así que la propuesta aquí, por supuesto, funciona en ambos sentidos, ¿verdad? O sea, el primer punto es que los judíos son el pueblo indígena de la tierra. Bien. ¿Y cómo lo sabemos? Lo sabemos porque tenemos 3 tipos diferentes de evidencia que explico con gran detalle en mi libro, y todas corroboran ese punto. Esos 3 tipos son lo que yo llamo piedras en el suelo, evidencia arqueológica que se remonta a miles de años, demostrando eso. Las personas que vivían en la tierra entre el río Jordán y el mar Mediterráneo eran judíos que hablaban hebreo, practicaban la religión judía hebrea y transmitían las convenciones de nombres hebreos y judíos a sus hijos, y que han estado haciendo eso en esa tierra durante miles de años. Segundo, textos escritos, prueba documental. Nuevamente remontándonos a miles de años atrás, muchas veces, por cierto, escrito por los antiguos enemigos de Israel, es realmente importante derivar 2 puntos legales importantes. Principios legales de esta proposición. El primero es que damos mucho peso extra cuando una declaración favorable a tu posición es hecha por uno de tus adversarios, ¿verdad? Porque no esperaríamos que tu adversario dijera algo que ayudara a tu posición. Y por eso, cuando tus adversarios dicen cosas que te favorecen, les prestamos mucha atención, ¿verdad? El segundo punto es que prestamos especial atención y credibilidad a las declaraciones que se hicieron mucho antes de que surgiera la disputa en cuestión, ¿verdad? Piénsalo. Tienes una disputa con tu vecino, pero durante 20 años fueron amigos. Y hace 18 años dijiste algo que ahora es favorable o importante para la reclamación de una de las partes. Bueno, queremos escuchar eso, lo que dijiste hace 18 años, porque cuando lo dijiste hace 18 años, nunca pudiste imaginar que surgiría esta disputa. Así que le damos una credibilidad especial, ¿de acuerdo? Y por eso es súper importante que cuando hablamos de las rocas bajo tierra y cuando hablamos de las palabras en la página, durante miles de años, mucho antes de que existiera algo llamado sionismo, mucho antes de que existiera algo llamado palestino, mucho antes de que los árabes musulmanes invadieran la tierra de Israel. En el año 639 después de Cristo, después de la batalla de Yarmuk, los adversarios de Israel, las rocas bajo tierra y las palabras en la página estaban escribiendo y hablando sobre cómo las personas que vivían en la tierra entre el río Jordán y el mar Mediterráneo eran judíos que hablaban el idioma hebreo, practicaban la religión judía y transmitían las convenciones de nombres judíos a sus hijos, nombres como Eliezer y Eliyahu, y David y Benjamín, etc. Por cierto, solo te daré un ejemplo increíble de esto. Hay un rollo de papiro que se encontró hace 2400 años, en los años 400 a.C., y habla sobre cómo a los judíos de esa época se les prohibía comer cualquier cosa con levadura entre el 15 y el 21 de Nisán. ¿Qué es eso? Esa es la festividad de Pesaj que nosotros, los judíos, todavía celebramos en todo el mundo hoy en día, donde no comemos productos con levadura entre el 15 y el 21 de Nisán. Estas tradiciones se han practicado en la tierra de Israel durante miles de años, mucho antes de que existiera algo llamado Islam, por cierto. Recuerda que la primera mención de Israel en el mundo proviene de una estela escrita por Merneptah, el 13º hijo de Ramsés, faraón de todo Egipto, en el año 1205 a.C. Muhammad no nace hasta el año 570 después de Cristo. El Islam no existe en el mundo hasta los años 610 después de Cristo.
Los musulmanes no invaden la tierra de Israel hasta el año 639 después de Cristo. Eso significa que los judíos vivían y gobernaban la tierra de Israel miles de años antes de que existiera el Islam en el mundo. Y el tercer aspecto es la sangre en las venas. Y esta es evidencia de ADN. Ha habido docenas de estudios genéticos de todas las principales poblaciones judías en el mundo, realizados por científicos judíos y no judíos, sobre docenas de diferentes marcadores genéticos en las últimas décadas. Y todos esos estudios han confirmado no solo que las principales poblaciones judías del mundo están estrechamente emparentadas genéticamente entre sí, sino que todos nos separamos unos de otros. Hace 2000 años en el Levante, la tierra entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. ¿Y por qué es eso tan importante? Porque cuando tienes una prueba, eso es bueno. 2 pruebas, eso es genial. Pero cuando 3 pruebas independientes, que no se conocen entre sí y que no se pusieron de acuerdo en sus historias, se corroboran entre ellas, entonces empezamos a llegar a una conclusión definitiva. ¿Y qué nos confirman las rocas en el suelo y las palabras en la página? Que en el año 70 después de Cristo, hace 2000 años, tal como lo muestra la evidencia de ADN Tito de Roma, hijo de Vespasiano, el emperador, quien se convertiría en emperador tras la muerte de su padre, conquistó Jerusalén, destruyó y quemó el templo que los judíos habían construido allí y exilió a la población judía, o a una parte sustancial de ella, por todo el mundo, formando así las comunidades de la diáspora que luego se expandirían por todo el mundo, confirmando lo que el ADN nos ha mostrado. Sí, creo que ese es un caso concluyente y muy importante. El siguiente tema que abordas tiene que ver con las afirmaciones de que la fundación del Estado moderno de Israel fue ilegítima. Creo que el argumento sobre la legitimidad y la legalidad no lo oímos respecto de ningún otro país del mundo. Y la historia de todo el mundo está llena de conflictos nacionales en los que se pueden utilizar argumentos sobre la legitimidad, ya sea de manera justa o no. Supongo que la pregunta es, ¿por qué el único movimiento internacional dedicado a destruir un Estado existente se enfoca únicamente en Israel? ¿Y qué nos dice eso sobre una discusión que parece depender principalmente de negar los derechos judíos que fueron aceptados hace un siglo por foros internacionales, pero la mayoría de las personas involucradas en el derecho internacional parecen pensar que eso no importa? Bueno, es un punto muy importante porque una de las cosas que creo que la gente no entiende es que Israel en realidad es un país relativamente antiguo. De hecho, y no estoy hablando del Israel bíblico o talmúdico, estoy hablando del Estado moderno de Israel, fundado en 1948, que se convirtió en el Estado número 59 en el mundo. Y ahora hay 193 estados representados en las Naciones Unidas. Eso significa que, si haces las cuentas, Israel en realidad es más antiguo que el 67% de las naciones del mundo. Y eso se debe a que muchos países fueron creados de la misma manera que Israel, es decir, por potencias colonialistas, en su mayoría de origen europeo. Simplemente trazaron líneas al azar en un mapa, creando países de la nada, sin tener mucho en cuenta a las poblaciones que quedaban dentro de los estados recién formados. Así es como se formaron muchos estados en los años 40, 50 y 60 en Medio Oriente. Así es como se formaron muchos estados en los años 40, 50 y 60 en Asia, y especialmente en África. Pero claro, nadie protesta por la creación de Camerún o de Botsuana. Nadie protesta por la creación de Líbano o Siria o India y Pakistán o Irak, que por cierto fue gobernado por una familia saudita, por el rey Faisal, quien se convirtió en el primer rey de Irak, aunque en realidad no era iraquí. A nadie le importa la imposición de un monarca extranjero por parte de una potencia colonialista. Nadie recuerda eso. Nadie siquiera lo sabe. Recuerda, hay 57 países musulmanes en el mundo y 22 países árabes con 2.000 millones de ciudadanos. Pero el mundo no puede soportar un pequeño estado judío en su tierra ancestral con solo 7 millones de ciudadanos judíos. Como dijo una reseña de mi libro en Law and Liberty en su última línea esta mañana, una gran reseña, en mi opinión, Israel realmente no es el que está siendo juzgado. Nosotros lo estamos, porque eso dice mucho más sobre nosotros y la decadencia de nuestra disposición a defendernos como civilización occidental, que sobre ese pequeño, casi insignificante e irrelevante estado a miles de kilómetros de distancia, que todo el mundo parece empeñado en destruir a Israel,
aunque es la única democracia occidental, pluralista y liberal en su región. Pero para responder directamente a tu pregunta, hay una prueba de 4 partes que establece el derecho internacional para determinar si una nación puede convertirse en un Estado. La gente me dice todo el tiempo, ¿no es un poco injusto que los palestinos no tengan un Estado propio? Siempre les digo 3 cosas. Primero que nada, sí tienen un Estado. Se llama Jordania. Recuerda que el mandato británico de Palestina, que los británicos ocuparon como una potencia colonial extranjera desde 1917 hasta 1947, incluía tanto el Estado moderno de Israel como el Estado moderno de Jordania. Los judíos creían que después de la Declaración Balfour de 1917 toda esa tierra, el mandato británico de Palestina, sería otorgada a los judíos. De hecho, en tiempos bíblicos, algunas de las tribus judías, incluyendo a Manasés y Gad, estaban en el lado jordano del río Jordán. Pero no fue así porque las potencias coloniales entendieron cuánto necesitarían el petróleo en particular y el apoyo árabe en las guerras mundiales que se avecinaban. En los años 20 separaron el 77% del mandato británico de Palestina y crearon un estado para los árabes palestinos, los árabes que vivían en ese mandato. Y ese estado primero se llamó Transjordania, que significa al otro lado del río Jordán, y luego se convirtió en el Reino de Jordania. Y hoy lo conocemos simplemente como Jordania, que tiene, por supuesto, una reina palestina, un príncipe palestino, que se convertirá en el rey de este estado palestino, Jordania, y más del 60% de la población es palestina. Eso no les ha impedido expulsar a sus ciudadanos palestinos, especialmente en los años 70, y no querer que regresen bajo amenaza de violencia. Por cierto, porque saben que la población palestina es desestabilizadora y está llena de tendencias yihadistas de la hermandad musulmana. Ellos saben, en resumen, lo que muchas personas en los campus occidentales parecen no saber, que los palestinos son el problema, no los judíos, ni francamente la mayoría de los árabes. Pero la segunda cosa que digo es que Israel, y vamos a llegar a eso en un minuto, estoy seguro, en realidad ha ofrecido, junto con la comunidad occidental, un Estado palestino a los palestinos restantes, que permanecieron en el 23% del mandato británico de Palestina, que finalmente se destinó para el Estado judío. Israel y los judíos han ofrecido un segundo Estado palestino a estos palestinos en 6 ocasiones diferentes. En 1936, en la Comisión Peel, por cierto, eso sucedió porque hubo una revuelta de palestinos árabes que resultó en una masacre masiva de judíos durante 3 años. Entre 1936 y 1939 hubo ¿cómo se llama? El actor Ruffalo, que acaba de hacer una película sobre Palestina en 1936. Nunca lo menciona en la película. ¡Qué sorpresa! La masacre de judíos que ocurrió en ese tiempo durante ese levantamiento por parte de los árabes palestinos. Por cierto, en ese entonces realmente no se consideraban palestinos. Querían estar anexados al reino de Siria. Eso solo demuestra la poca afinidad que tenían con cualquier noción de soberanía en la tierra que ahora es Israel. Solo cuando Israel se convirtió en un estado rico, poderoso y próspero dijeron, no queremos ser parte de Siria, somos el pueblo indígena de esta tierra. Debemos, cuando pensemos en la ley y la lógica, siempre considerar cómo los argumentos de las personas cambian con el tiempo. Pero el punto es que, en 1936, en la Comisión Peel, a los árabes se les ofreció un estado que en realidad era alrededor del 70% de la tierra entre el río Jordán y el land, between the Jordan River y el mar Mediterráneo. Lo rechazaron. De nuevo, en 1947, con el Plan de Partición de las Naciones Unidas, lo rechazaron. En 1967, después de la Guerra de los 6 días, Israel les dijo a los árabes, no queremos estos territorios, Cisjordania y Gaza, queremos devolvérselos. No queremos gobernar a esta gente. Solo, por favor, solo una cosa, reconozcan nuestro derecho a existir y dejen de librar una guerra genocida contra nosotros. Déjennos vivir aquí en paz. Los países árabes fueron todos a Jartum, en Sudán, en septiembre de 1967 para considerar la propuesta israelí y salieron con sus 3 noes. No habrá paz con Israel, no habrá negociaciones con Israel, ni siquiera reconocimiento del derecho de Israel a existir. De 1993 a 1995, durante el proceso de paz de Oslo. Los palestinos respondieron a una oferta de tener su propio Estado, un programa gradual durante 5 años, para darles su propio Estado. En Cisjordania y Gaza, con una tremenda oleada de violencia, atentados suicidas que mataron a más de 1000 judíos.
en autobuses, en pizzerías, en bar mitzvahs y bodas en todo el país. Así prácticamente terminó el proceso de paz de Oslo. Luego, por supuesto, en el año 2000 probablemente fue el más famoso de todos, donde Bill Clinton creía que Yasser Arafat tendría que aceptar en Camp David el Estado palestino que Israel le había ofrecido, que el propio Bill Clinton dice que no podía creer que estuviera sobre la mesa. Casi toda Cisjordania, toda Gaza y, por supuesto, la mitad de Jerusalén para un Estado palestino. Y aún así, Yasser Arafat lo rechazó. Y luego, por supuesto, en 2008 Ehud Olmert ofreció un acuerdo similar y, de nuevo, los árabes lo rechazaron. ¿Por qué? Porque no quieren una solución de dos estados. Debemos ser honestos al decir que cuando hablamos de una solución de dos estados, estamos imponiendo a los árabes algo que ellos nos están diciendo repetidamente. Y en encuestas después del 7 de octubre nos han reiterado que no quieren ni creen en eso porque quieren un estado completamente árabe desde el río hasta el mar. En árabe no dicen del río al mar, Palestina será libre. Ese es el eslogan que inventaron para los estudiantes universitarios ingenuos en Estados Unidos. En árabe la frase es del río al mar, Palestina será solo árabe. Y eso es porque quieren un estado completamente árabe sin judíos en él. Así que lo tercero que digo, sin embargo, es que cuando hablamos de derecho internacional y de estados-nación, hay alrededor de 7,000 naciones que antropólogos y lingüistas han identificado en todo el mundo, pero solo, como dije, 193 estados, lo que significa que más del 98% de los pueblos que viven en el mundo hoy en día no tienen un estado propio, incluyendo, por supuesto, a los palestinos. Y eso no es una sorpresa. Es difícil conseguir un estado. Tienes que cumplir con esta prueba de 4 factores. ¿Cuáles son los 4 factores? ¿Tienes una población definida? ¿Tienes la capacidad de llevar a cabo relaciones exteriores? ¿Tienes un gobierno central y efectivo? Y cuarto, ¿tienes fronteras definidas? La ironía aquí es, por supuesto, que el Estado de Israel cumplió con los 4 factores cuando fue fundado en 1948 y los ha cumplido cada segundo de cada día desde 1948 hasta hoy. Pero hay más de 140 países en todo el mundo que ahora han reconocido un supuesto Estado palestino en Judea y Samaria, Cisjordania y Gaza, aunque no cumple con al menos 2 de esos 4 factores, no tiene fronteras definidas. Y de hecho, muchos de los países occidentales que recientemente han reconocido un Estado palestino han sido notables en su negativa a reconocer cuáles podrían ser esas fronteras, porque saben que no existen. Y segundo, más importante aún, incluso si tuvieran fronteras definidas, ciertamente no tienen un solo gobierno central, mucho menos uno efectivo. Gaza ahora está dividida en 2. Parte de ella está gobernada por Hamás, que ninguno de estos países quiere ver gobernando al pueblo palestino, aunque son los únicos que tienen cierto mandato popular. La otra parte está controlada por el ejército israelí, que de nuevo, ningún país, incluido Israel, quiere ver a cargo de los palestinos. Judea y Samaria, Cisjordania, de nuevo, está dividida. Parte de ella está gobernada por la Autoridad Palestina, un gobierno viejo, corrupto, completamente ineficaz e impopular que los propios palestinos nos han dicho que no quieren que los represente. Y parte de ella está gobernada por el gobierno israelí, que de nuevo, estos 140 países en todo el mundo, ninguno de ellos quiere ver a cargo de los palestinos. Así que, lejos de tener un solo gobierno efectivo, los palestinos tienen al menos 3 gobiernos separados, ninguno de los cuales es legítimo o efectivo. Sí. Ahora, como ya mencionaste, la siguiente acusación que abordas en tu libro tiene que ver con la condición de Estado de los árabes palestinos. Creo que es muy importante hacer lo que acabas de hacer, repasar la historia de por qué actualmente no existe un Estado palestino, como lo haces en tu libro. Sin embargo, esto no es tanto un debate sobre hechos, sino más bien sobre lo que es razonable esperar que los palestinos acepten. ¿No es ese el problema aquí? No se trata tanto de la historia de las numerosas ofertas de creación de un Estado que los árabes palestinos han rechazado constantemente, sino más bien sobre la idea de que no es razonable pedirles que vivan en paz con un Estado judío, sin importar dónde se tracen sus fronteras. Siempre entramos en este tema con los palestinos que viven en Judea y Samaria, ¿verdad? Vamos a entrar en esto cuando lleguemos a la cuestión del apartheid, que supongo que probablemente viene a continuación. Y eso es bueno, ¿cómo es eso justo? La gente dirá que hay puestos de control militares en Judea y Samaria por los que los palestinos tienen que pasar para ir de un pueblo o aldea a otro.
Y yo les digo, bueno, nadie querría quitar los puestos de control más que los israelíes. Yo mismo tengo un familiar cuyo novio fue asesinado por una mujer palestina suicida en uno de estos puestos de control. Ella se hizo explotar y lo mató junto con ella misma y un par de personas más. Cada año, madres y padres judíos envían a sus hijos e hijas y terminan muriendo en ataques terroristas, apuñalamientos, tiroteos y atentados con bombas en estos puestos de control. Nadie en Israel los quiere, pero son necesarios por lo que vimos en Gaza. Recuerden, no tenemos que especular sobre cómo sería un mundo palestino sin puestos de control de las fuerzas de defensa de Israel en Cisjordania, porque tuvimos un experimento real en Gaza. En 2005 Israel hizo exactamente lo que la comunidad internacional ahora dice que quiere que Israel haga en Judea y Samaria, Cisjordania. No solo retiraron todos los puestos de control, retiraron a todos. Sacaron a todos los soldados, todas las bases, todos los colonos judíos, todas las ciudades y aldeas que Israel había construido allí y todos los invernaderos. Y luego fueron a los cementerios y desenterraron los cadáveres judíos para volver a enterrarlos en Israel, para mostrarles a los palestinos que realmente les estábamos dejando esta tierra por completo. Dios los bendiga, hagan que su propio estado prospere ahí, tengan éxito, sean nuestros vecinos pacíficos. Y por supuesto, solo un año después, los palestinos de Gaza eligieron a una organización terrorista empeñada en la destrucción de Israel. Para que no lo olvidemos, la carta de Hamás deja claro que si encuentras a un judío detrás de cada árbol y debajo de cada piedra, debes matarlo. Esa es una cita de la carta de Hamás. Ese es el gobierno popularmente electo de los palestinos en Gaza. Y luego pasaron el siguiente año o dos purgando a todos sus enemigos políticos, arrojándolos desde las azoteas, torturándolos, ejecutándolos a ellos y a sus familias enteras hasta que quedaron completamente a cargo de Gaza. Y luego se pusieron a trabajar, convirtiéndolo en la red de túneles terroristas más sofisticada que el mundo haya visto, usando miles de millones de dólares en ayuda internacional, no solo de los europeos y de las Naciones Unidas. Nos gusta culparlos y burlarnos de ellos por ser débiles, pero ese dinero también salió de nosotros. Tu dinero y el mío, dólares de los contribuyentes estadounidenses de buena fe que se usan para construir túneles de cemento en Gaza, donde judíos serían mantenidos como rehenes durante cientos de días. Todo construido y pagado con dinero occidental. Pensábamos o esperábamos que lo usarían para construir hospitales, carreteras y escuelas, pero en cambio lo usaron para matar judíos, porque son un gobierno yihadista fanático que está empeñado en la destrucción de Israel. Y, por cierto, el 7 de octubre habría sido muchísimo peor si el experimento se hubiera llevado a cabo. No en Gaza, que es diminuta, está apartada y solo se accede por un pequeño rincón de Israel, la esquina suroeste, que es la parte menos poblada del país, en el desierto, donde solo hay unas pocas comunidades en el perímetro que la rodea. Imagina si ese experimento de terror hubiera ocurrido, no en Gaza, muy, muy lejos, sino en Cisjordania, en Judea y Samaria, que abarca casi toda la longitud de Israel y es el doble del tamaño de Gaza, y está justo a unos pocos kilómetros de los principales centros de población de Israel, Tel Aviv y Jerusalén. Y lo más importante, está en un terreno elevado, porque el área de Judea y Samaria, donde está Cisjordania, es elevada en comparación con Jerusalén y, por supuesto, Tel Aviv. Y entonces, si la red de túneles del terror hubiera existido en esa tierra, el 7 de octubre habría sido mucho más difícil de manejar, porque habría provocado una lluvia de cohetes sobre los principales centros de población de Israel desde las alturas, desde las colinas de Judea y Samaria. Israel es quien menos quiere los puntos de control, pero nadie en Israel puede darse el lujo de renunciar a los puntos de control, porque vemos lo que los palestinos harán si no hay puntos de control de las fuerzas de defensa de Israel. Solo mira el 7 de octubre. Sí, creo que eso es correcto. Y de alguna manera te adelantaste para abordar tu siguiente acusación en el libro, que era sobre la supuesta ocupación de Gaza el 6 de octubre de 2023,
Y de nuevo, la pregunta no es tanto sobre los hechos que mencionas, sino por qué siquiera era una pregunta, dado que todo el mundo vio a Israel retirarse de Gaza en un intento vano de reiniciar el proceso de paz. Sin embargo, como escribes, se argumenta ampliamente que antes del 7 de octubre era una prisión al aire libre. En lugar de ser un Estado palestino independiente en todo, menos en el nombre, donde Hamás era libre de construir fortificaciones del tamaño del sistema de metro de la ciudad de Nueva York y acumular suficientes armas para iniciar una guerra prolongada. Y de nuevo, como con muchos de estos argumentos, no se trata tanto de intentar cambiar, ya sabes, de cambiar algo, sino de cambiar el significado de las palabras para demonizar a Israel en lugar de presentar siquiera un argumento legal mínimamente coherente. Imagina simplemente la definición ampliamente aceptada de una prisión o un campo de concentración, términos que siempre se mencionan cuando hablamos de Gaza, como si Israel estuviera dirigiendo una prisión o un campo de concentración ahí. A prisoner concentration camp. Estas son afirmaciones absurdas, ¿verdad? Las características centrales de una prisión o un campo de concentración es que los prisioneros tienen que pedirle permiso al alcaide para hacer cualquiera de las cosas en la vida que quieren poder hacer. A quien, ya sabes, si pueden casarse, si pueden tener relaciones sexuales, si pueden iniciar un negocio, si pueden poseer propiedades, si pueden dejarles propiedades a sus hijos. Todas estas cosas que, por supuesto, incluyen si pueden leer el correo o ver la televisión o salir. Todas estas cosas están estrictamente reguladas por el alcaide, ya sea del campo de concentración o de la prisión. Pero como acabo de decir, Israel se retiró completamente de Gaza en 2005. Por lo tanto, al momento del 7 de octubre, no había israelíes en ninguna parte de Gaza. No había nadie a quien algún palestino pudiera pedir permiso para hacer cualquiera de esas cosas. Si a los palestinos se les impedía heredar propiedades a sus hijos, comprar tierras o formar y hacer prosperar negocios, era solo porque sus carceleros de Hamás, los verdaderos carceleros de Gaza, se lo impedían. De hecho, este es el punto más importante de todos. Después del 7 de octubre, como antes, pero se volvió más evidente después, vimos que ocurrió algo muy extraño en Gaza que contradice incluso la más mínima idea de que Gaza pudiera haber sido un campo de concentración de prisioneros. Y es esto. El ingrediente esencial de una prisión o campo de concentración es que a los prisioneros no se les permite salir, ¿verdad? Ese es todo el propósito, mantenerlos encerrados. Y siempre es el alcaide de la prisión o del campo de concentración cuyo trabajo es evitar que se vayan. Pero una de las cosas que vimos después del 7 de octubre es que Israel y en algunos momentos Estados Unidos les suplicaban a la comunidad internacional que permitiera a la población civil palestina salir para que pudieran estar fuera de peligro y para que Israel pudiera luchar contra Hamás en campo abierto en sus propios términos, sin tener que preocuparse por matar innecesariamente a civiles palestinos. Y no era Israel quien quería que se quedaran, era la comunidad internacional. Hamás, por supuesto, muchos de los aliados árabes regionales de Hamás e incluso los europeos. Los supuestos amigos y aliados de la población civil palestina fueron precisamente quienes obligaron a la población palestina a quedarse en Gaza, creando un ambiente similar a una prisión pese a las objeciones de los israelíes. ¿Qué tipo de prisión o campo de concentración ha operado alguna vez de esa manera? Por eso es importante pensar de manera crítica y lógica sobre las afirmaciones que vemos en Internet. Sí. Ahora, la siguiente afirmación contra Israel es que es un estado de apartheid. Ahora, esas afirmaciones son omnipresentes, pero ¿no depende la mayor parte de esta discusión de una comprensión o un malentendido sobre el porqué? Judea y Samaria, así como Gaza, permanecen en un limbo legal desde 1967 precisamente porque los palestinos han rechazado la paz repetidamente. Ya hemos hablado de esto. Quiero decir, debo plantear el punto básico y luego pasar al que tú mencionaste, que es que Israel en sí mismo no puede ser un estado de apartheid. Exactamente. Porque entre el 20% y el 21% de su población es musulmana o árabe y tienen los mismos derechos que los ciudadanos judíos. Pueden comprar tierras, pasar tierras a sus descendientes, pueden iniciar un negocio y muchos lo han hecho. Si vas a Abu Ghosh o si vas a Jaffa, si vas a Nazaret,
Verás a árabes dirigiendo restaurantes y centros comerciales, ejerciendo como abogados y médicos en clínicas y rezando 5 veces al día en el Estado judío de Israel. Hay un juez árabe musulmán en la Corte Suprema de Israel. Los jueces árabes están presentes en todo el sistema judicial israelí. Sus abogados también están presentes en todo el sistema legal israelí. De hecho, si ves las tasas de matriculación y graduación en las universidades de Israel, que son los motores de la movilidad socioeconómica, verás eso. Los programas de acción afirmativa que el gobierno israelí ha implementado para impulsar las carreras y las perspectivas de su población árabe minoritaria. De nuevo, piénsalo un momento, no es algo que un estado de apartheid jamás concebiría hacer, que esos programas han dado frutos tremendos. De hecho, en escuelas como odontología, enfermería y tal vez incluso medicina, puedes ver que el porcentaje de árabes en la clase en general supera por mucho el porcentaje de árabes en la población. Creo que en enfermería y odontología, casi el 50% de los graduados son árabes musulmanes, aunque solo representan alrededor del 20% de la población. Así que la afirmación de que los árabes están siendo discriminados y que Israel es de alguna manera un estado de apartheid, como por ejemplo lo fue Sudáfrica o como lo fue el sur de Estados Unidos bajo las leyes de Jim Crow, o francamente como la mayoría de los países musulmanes hoy en día, donde la idea de un juez judío en la Corte Suprema de Irán, Irak o Yemen es, obviamente, ridículamente absurda. La idea de que los judíos sean figuras destacadas en el colegio de abogados o que tengan partidos en el parlamento en Siria y Egipto es absurda, o en Ramallah y Gaza. Es ridículo, ¿verdad? Quiero decir, estos sí son verdaderos estados de apartheid, no Israel. Pero respecto al punto que mencionaste, la gente dice, bueno, ¿qué pasa con los palestinos en Judea y Samaria? Ellos no votan en las elecciones israelíes. Bueno, hay varias cosas que decir sobre eso. Primero, ellos no quieren ser israelíes, ¿verdad? Quiero decir, un ingrediente esencial para ser ciudadano de cualquier país del mundo es que jures lealtad al país y aceptes estar sujeto a las leyes de ese país. Los palestinos nos lo han dicho una y otra vez, incluso en encuestas recientes realizadas por encuestadores palestinos, que en más del 80 o 90% no están de acuerdo con el derecho de Israel a existir. Ni siquiera reconocen a Israel como un Estado real. Lo llaman la entidad ocupante o cualquier otra tontería que se les ocurra. Y se niegan a aceptar cualquier ciudadanía en un país que no existe. Entonces, ¿cómo pueden ser ciudadanos de Israel si no reconocen el derecho de Israel a existir? Piensa en Estados Unidos, ¿verdad? No damos derechos de ciudadanía a los no ciudadanos, ¿verdad? No permitimos que las personas que son residentes, incluso viviendo en nuestro país, voten en nuestras elecciones, ni sirvan como jurados, ni siquiera posean armas de fuego o municiones. De hecho, tratamos a algunos de nuestros ciudadanos de manera diferente a otros ciudadanos. El mejor ejemplo son los puertorriqueños. Son ciudadanos estadounidenses de pleno derecho, excepto que en realidad no lo son. No pueden votar por el presidente y no tienen un representante en el Congreso. Eso no nos convierte en un estado de apartheid. Y el último punto, por supuesto, es el que ya mencioné, que en Estados Unidos antes nos hemos impuesto una especie de ocupación militar a nosotros mismos. Hemos impuesto ocupaciones militares en otros países. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania y Japón, en Corea, después de la guerra, tuvimos bases militares con puntos de control militares y muchísimas armas y soldados. Para preservar la paz en países que nos habían hecho la guerra y se negaban a someterse. Eso no requería que otorgáramos derechos de ciudadanía a los ciudadanos de Alemania. No requería que permitiéramos a los ciudadanos japoneses votar en nuestras elecciones. Entonces, ¿por qué los israelíes deberían permitir que un enemigo que inició guerra tras guerra tras guerra, guerras de aniquilación contra ciudadanos israelíes que no viven en Israel y que no quieren vivir en Israel? ¿Por qué Israel debería otorgarles los mismos derechos que, por ejemplo, los árabes israelíes, quienes están obligados por juramento y por la ley en la sociedad israelí? ¿Por qué deberían recibir los mismos derechos que las personas que han aceptado estar sujetas a la ley israelí? Sí, creo que eso, ya sabes, lo resume todo. Ahora, por supuesto, la acusación más emotiva y creo que quizás la más peligrosa lanzada contra Israel desde el 7 de octubre ha sido la acusación de cometer genocidio en Gaza.
que, de nuevo, parece depender principalmente de cambiar la definición de la palabra para dar cabida al deseo de acusar a las víctimas de genocidios repetidos de cometerlo. Pero, ¿no sería que, si aceptáramos estas definiciones revisadas, eso significaría que básicamente toda guerra librada en cualquier circunstancia, incluida la que libraron los aliados contra los nazis, sería en sí misma un genocidio? Absolutamente. Y de hecho, el Tribunal de Nuremberg rechazó la premisa que vemos hoy, la premisa de que los pilotos aliados que volaban sobre Dresde, Nuremberg, Berlín y Japón podrían ser culpables de crímenes de guerra, cuando ellos eran los que estaban respondiendo a un régimen genocida en una guerra que no habían iniciado y que nunca quisieron. El Tribunal de Nuremberg rechazó específicamente esa premisa. Y ahora parece que ha vuelto a asomar su fea cabeza. Obviamente, no por casualidad, cuando son los judíos quienes están luchando para evitar ser sometidos a otro genocidio. La realidad sobre el terreno es que, como ha dicho el grupo militar de alto nivel, el HLMG, un grupo formado por algunos de los oficiales y generales de más alto rango de casi todos los ejércitos occidentales del mundo, estos no son judíos, no son israelíes. En un informe que presentaron ante la Corte Penal Internacional, la CPI, dijeron que ningún ejército en el mundo ha implementado más medidas ni un programa más sofisticado para advertir y sacar del peligro a la población civil del lado enemigo. Y dicen que eso no solo es completamente incompatible con cualquier acusación de genocidio. Recuerda, Israel construyó el campamento de Al-Mawasi para más de 1 millón de palestinos, donde proporcionaron proveedores de alimentos, clínicas médicas, viviendas y vacunas contra la polio para todos los niños en Al-Mawasi. Israel no está enviando una factura por todos estos enormes costos a la comunidad internacional. Permitió que entrara más ayuda humanitaria en cientos de camiones con alimentos, combustible y medicinas todos los días a Gaza, incluso cuando esos alimentos, combustible y medicinas no llegaban a los rehenes israelíes que estaban siendo retenidos en condiciones indescriptibles en agujeros bajo tierra. Hizo todo eso sin pedir nada a cambio y lo hizo de una manera completamente incompatible con cualquier acusación de genocidio. Piensen en los genocidios reales de la historia. ¿Acaso los nazis querían advertir a los niños judíos que no entraran a las cámaras de gas en Auschwitz? La pregunta es absurda incluso de plantearla, ¿verdad? Obviamente los nazis les daban a los niños barras de jabón. Y construyeron pequeñas regaderas para engañar a los judíos y hacerles creer que eran duchas reales, no cámaras de gas, para inducir a los civiles judíos al área de exterminio, ¿verdad? Israel hace precisamente lo contrario todos los días en sus guerras en Gaza y Líbano. Advierte a los civiles con anticipación para que se aparten del peligro, donde le dice al enemigo exactamente dónde atacará hoy, mañana y pasado mañana, de una manera que le quita a Israel el beneficio de la sorpresa militar ofensiva, el elemento más importante de cualquier objetivo estratégico en toda la planificación militar es la sorpresa. E Israel renuncia deliberadamente al beneficio de la sorpresa todos los días en Gaza, poniendo así en peligro la vida de sus propios hijos e hijas, niños y niñas que serán asesinados y heridos por cientos en Gaza por trampas explosivas, artefactos explosivos improvisados y emboscadas que jamás preparó precisamente porque Israel sabía, les dijo a dónde iban y jamás sabía dónde estarían. Todo en un esfuerzo por preservar y proteger la vida de los civiles palestinos. El HLMG dice que no solo ese sistema de advertencia es el más sofisticado que cualquier ejército haya usado en el mundo, sino que además es completamente incompatible con cualquier acusación de genocidio. Pero dicen que nuestros propios ejércitos occidentales nunca podrían implementar un sistema así, porque nuestra opinión pública nunca lo aceptaría. Nunca aceptaríamos enviar a nuestros hijos e hijas a casas llenas de trampas y emboscadas que solo estaban así porque le dijimos al otro lado a dónde íbamos a enviar a nuestros hijos e hijas. Y sin embargo, el país que ha hecho más para preservar y proteger las vidas de civiles palestinos inocentes es, por supuesto, el país que está siendo llevado ante tribunales internacionales por acusaciones falsas y absurdas de genocidio. Esto es lo último que diré.
Es muy importante que reservemos este calificativo, el peor de los crímenes contra la humanidad, para genocidios reales en la historia. Porque en el futuro, los ejércitos desplegados podrían mirar el ejemplo israelí y decir, wow, Israel gastó cientos de millones de dólares creando campamentos, proporcionando vacunas, brindando ayuda humanitaria. Perdió a cientos de sus hijos e hijas de una manera que desgarró a la sociedad israelí para advertir a la población civil del lado palestino, y aún así fue acusada de genocidio. Entonces, ¿por qué no simplemente saltarse todo eso? Ahorrémonos el dinero, salvemos vidas, evitemos la discordia social, bombardemos indiscriminadamente con armas nucleares o lo que sea. Y sí, nos acusarán de genocidio, pero de todas formas nos habrían acusado de genocidio. Mejor ahorrarnos el dinero y el sufrimiento. Ese es el peligro cuando usamos la etiqueta de genocidio para guerras que ni siquiera se acercan a cumplir con la definición legal de esa palabra. Muy cierto. Ahora, al final, ¿no se reduce esta discusión a la comprensión básica de que el antisionismo es antisemitismo? No hay duda de eso. Correcto. Y supongo que la pregunta que te haré es, ¿por qué crees que hay tantas personas dentro de la comunidad judía y la comunidad pro-israelí que son reacias a aceptar que de esto se trata realmente este debate? Porque hemos estado viviendo en una sociedad donde cualquier cosa que alguien dijera, ya sabes, de repente sería acusado de ser antipobre, antirracista, antimujer o lo que fuera. Y la gente se volvió muy sensible a llamar intolerantes a los demás porque la palabra llegó a no tener significado. ¿Ves? Es lo mismo que pasa con genocidio. Cuando acusas a todos de ser racistas o todos son acusados de ser esto o aquello o antisemitas, entonces la palabra pierde su significado. Así que la gente tiene razón en ser cautelosa sobre cómo etiquetan las cosas, pero debemos reconocer que hay verdaderos racistas allá afuera, y hay verdaderos chauvinistas y hay verdaderos antisemitas. Y aquí está lo importante. Hay dos cosas importantes que notar. Todo esto se discute en el libro. La primera es que la historia del antisionismo se remonta al siglo XIX. Y hubo muchas personas al principio, los grandes precursores del antisionismo, los grandes defensores de esto. Ellos amaban el antisionismo precisamente porque era antisemita. Ellos entendían el atractivo, especialmente en la Unión Soviética y en los nacientes estados árabes de mediados del siglo XX. El atractivo del antisionismo era precisamente que era antijudío y was anti-Jewish. Y entonces la idea ahora es que en ese entonces era de moda ser antisemita, ¿verdad? Tuvimos el Holocausto, tuvimos la Unión Soviética, profundamente antisemita, los primeros estados árabes profundamente antisemitas, enseñando los protocolos de los sabios de Sión y otros panfletos falsos. Así que para ellos era algo positivo del antisionismo que fuera antisemita, y todos lo aceptaban y lo entendían. Y por cierto, el libro expone todos los periódicos, revistas y programas de radio donde se vinculaba el antisionismo con el odio a los judíos. Hoy en día, debido al Holocausto y a lo integrados que se han vuelto los judíos en la civilización occidental, ser antisemita en partes de la sociedad, en grandes partes de la sociedad, se ha vuelto algo mal visto, ¿verdad? Y ahora, una persona que quiere ser antisionista tiene que esforzarse mucho, para dividir esta conexión histórica, esta relación íntima entre el antisionismo y el antisemitismo. Pero tenemos que reconocer que eso es un anacronismo histórico y de hecho definicional. Y aquí está el segundo punto. Y este es el punto más importante de todos. Y es este. Cuando criticamos al gobierno de los Estados Unidos, esta política, el sistema de salud, lo que sea, tenemos que reconocer que no estamos siendo antiestadounidenses. ¿Por qué? Porque cuando criticamos a nuestro gobierno, no estamos diciendo que el experimento político estadounidense fue un error malvado y que el país debería ser destruido y toda su gente asesinada o exiliada. Pero así es como el antisionismo es diferente. Porque el antisionista no se limita solo a criticar la política israelí respecto a los jaredíes o respecto a las clínicas de salud o los asentamientos en el sur y el Negev. De eso no se trata el antisionismo. El antisionismo, como su nombre lo indica, es simplemente la creencia de que los judíos no tienen el derecho, como otros pueblos, a tener su propio Estado-nación en su tierra ancestral. Así que, para los antisionistas, un búlgaro tiene derecho a la soberanía en la patria búlgara
y un irlandés tiene derecho a un estado irlandés en la patria nacional irlandesa, y una persona coreana tiene derecho a un estado coreano en la patria nacional de Corea. Incluso los palestinos tienen derecho a un estado entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. Todos tienen estos derechos, excepto un pueblo, los judíos. Bueno, eso es simplemente antisemitismo, así de simple. El sionismo representa la idea, no de que los judíos sean mejores que los demás, sino que los judíos son iguales a los demás en su derecho fundamental de tener un Estado-nación en su tierra ancestral. Y por eso el antisionismo, en su esencia, siempre ha sido históricamente y sigue siendo hoy un movimiento profundamente antisemita. Sí. Voy a hacerte una última pregunta sobre la escritura de este libro. En el transcurso de lo que considero un esfuerzo notable para abordar las acusaciones contra Israel, ¿hubo algo que aprendiste sobre la historia, los precedentes legales o la guerra contra los judíos que te sorprendió? ¿O en cuanto a las reacciones al libro? ¿Hay algo que hayas aprendido o que también te haya sorprendido? Bueno, me sorprende un poco la reacción al libro. Quiero decir, como dije, he recibido docenas de llamadas y correos electrónicos de personas cuya opinión ha cambiado gracias al libro. Y francamente, me he sentido honrado por la gran cantidad de apoyo que ha recibido el libro. Sabes, acabo de tener una entrevista con el Dr. Kadas, presidente de la Universidad Torá, quien creo que dijo algo así: ha leído cientos de libros sobre Israel, y este es el mejor o uno de los mejores libros sobre Israel que ha leído. Me sentí profundamente conmovido y honrado al escuchar que personas como tú, él y otros dijeran cosas así sobre un libro que escribí porque me importaba mucho, pero no estaba seguro de que alguien lo fuera a leer. Pero en cuanto al contenido, una de las cosas que más me sorprendió fue que una de las ideas principales del libro se convirtió en uno de los subtemas del libro una vez que lo reconocí. Es que en realidad, cada una de las 6 afirmaciones sobre Israel no es solo una afirmación que apareció ex nihilo, de la nada absoluta. Cada una de las afirmaciones está brillantemente construida para reflejar el sufrimiento judío. De hecho, cada afirmación es conmovedora y poderosa, precisamente porque invierte una realidad que en realidad victimizó a los judíos. Y luego, en un esfuerzo histórico por minimizar el sufrimiento judío, juega una especie de juego infantil del yo no, tú sí con los judíos. Por ejemplo, los judíos son el pueblo contra el que se perpetró un genocidio real. Vamos a minimizar la importancia de ese genocidio, donde 6 millones de judíos murieron, afirmando que una guerra contra Hamas, donde 50 o 60 mil personas murieron. ¿Ves la diferencia ahí en órdenes de magnitud? Es lo mismo. Hay un verdadero apartheid que se practica en todo el Medio Oriente hoy en día. Como discutimos antes, no son los judíos quienes practican el apartheid, lo practican los árabes contra los judíos. Hay un verdadero colonialismo de asentamiento en todo el Medio Oriente hoy en día. Los musulmanes árabes desplazaron a cientos de pueblos indígenas cuando tomaron el control del Medio Oriente y el norte de África en los siglos 7 y 8 después de Cristo, como los Amazigs del norte de África, los bereberes, los zoroastrianos, los persas, los kurdos, los rohingyas, los yazidíes, hay docenas, los drusos. Pero los judíos, que son el pueblo indígena de la tierra, son a quienes se les llama colonizadores asentados. Cada reclamo, y luego por supuesto tenemos el reclamo de legitimidad del que hablamos antes. Estos países alrededor del mundo afirman que Israel es ilegítimo, aunque Israel cumple con los 4 elementos de los criterios de Montevideo, mientras que reconocen a un Estado palestino como legítimo, aunque el Estado palestino indudablemente no cumple con los criterios de Montevideo. ¿Ves cómo cada acusación en realidad invierte la realidad y refleja algo que en realidad se está perpetrando contra los judíos? Por cierto, es una estrategia de marketing brillante, y no lo reconocí del todo hasta que empecé a escribir el libro. Sí, lo dijiste muy bien. Juez Altman, muchas gracias por acompañarnos hoy. Le recomiendo mucho su libro a nuestra audiencia. Es una obra legal e histórica maravillosa y bien escrita. ¿Cómo pueden nuestros espectadores y oyentes conseguir una copia del libro? Puedes comprarlo en cualquier lugar donde se vendan libros, en Amazon, aunque sí se agotó en Amazon, pero acabamos de recibir una segunda impresión. Así que puedes ir a Amazon, Barnes & Noble, Books A Million o cualquier lugar en tu comunidad donde se vendan libros.
Qué bueno escuchar eso. También queremos agradecer a nuestra audiencia. Por favor, recuerden sintonizar todos los días la edición diaria de Jonathan Tobin, que pueden escuchar donde sea que obtengan sus podcasts. O si nos estás escuchando en alguna de esas plataformas, o viéndonos en vivo en Facebook o X o en el canal de YouTube de JNS, por favor dale like y o suscríbete a JNS. Haz clic en la campana para recibir notificaciones y danos buenas reseñas. Por favor, escríbenos a ThinkTwice y cuéntanos dónde escuchas o ves el programa y qué opinas sobre él. Un agradecimiento especial al Dr. Phil Jacobs, cuyo apoyo ha ayudado a facilitar nuestra relación con el juez. Quiero dar un agradecimiento especial también al Dr. Phil Jacobs, quien es un líder judío elegante e inteligente en nuestra comunidad. Sí, y a los muchos otros simpatizantes de JNS que han ayudado a fortalecer nuestras relaciones en toda la comunidad. Y recuerden, sigan leyendo y pensando por ustedes mismos. Y nos veremos de nuevo la próxima semana.